Buenas a todos, mi nombre es Nicolás Vargas Rojas, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Magdalena y en el día de hoy les vengo a hablar sobre el tema de la tensión superficial. Este es un video realizado para la asignatura de Calor y Ondas. Muy bien, primero que todo tenemos que saber qué es la tensión superficial. Esta nos dice que la superficie libre de los líquidos se comporta como una membrana elástica sometida a tensión. Un claro ejemplo de esto es cuando vemos insectos ligeros como zapateros o zancudos caminando encima de un lago o un estanque de agua. Además de esto, el fenómeno mencionado también sucede cuando ponemos una aguja ligera en la superficie del agua o cuando echamos un poco de polvo en el agua. Este no se hundirá debido a la tensión superficial a menos que se agite. Es importante que aquello que vaya a ser puesto en la superficie tenga un peso muy ligero, debido a que la tensión superficial son fuerzas pequeñas que experimenta un objeto, y si el peso de este es muy grande, romperá la tensión superficial y entrará al fondo del líquido. Además de esto, es fundamental aclarar que en este fenómeno el objeto no está flotando en el líquido, sino que reposa en la superficie. Esto se debe a que cuando mencionamos el término flotar, hacemos referencia a que se ha penetrado la tensión superficial y el responsable de la flotación es el principio de Arquímedes. Entonces, como podemos observar en las imágenes, están reposando en la superficie del agua, mas no han entrado en ella, no están flotando. ¿Ok? Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a pasar a ver qué sucede cuando un objeto está reposando en la superficie del agua. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con lo que mencionamos anteriormente. Es necesario destacar que para poder ejercer una fuerza debe haber una deformación, como por ejemplo sucede al momento de estirar un caucho o una liga. Sabiendo esto, podemos entender que el insecto, al momento de posarse en el agua, entonces el insecto al momento de posarse aquí, ¿el qué va a hacer? Él se posa aquí y va a crear una deformación en el agua. Entonces nos va a quedar una superficie más o menos de esta manera y aquí va a estar la pata del insecto. Entonces es allí donde aparecen las fuerzas que experimentan las patas del insecto. Entonces vamos a ver cuál es el origen de la tensión superficial. Si consideramos una molécula que no está en la superficie del líquido, esta molécula experimenta fuerzas de cohesión en todas las direcciones. Entonces podemos ver que experimenta fuerzas de cohesión en cualquiera de las direcciones, como lo que pasa por el contrario con una molécula que está en contacto con una superficie. Entonces, una molécula que está en contacto con un líquido, con una superficie líquida, lo que va a pasar es que experimenta unas fuerzas de cohesión, pero solamente con aquellas partículas que estén cerca de ella o debajo de ella. Muy bien. Entonces, esto es lo que hace que la superficie del agua se tensione. Además, la molécula experimenta unas fuerzas de adhesión debido a su contacto con el aire, porque aquí nos damos cuenta que la molécula está en contacto con el aire. Entonces, ahí experimenta unas fuerzas de adhesión. Pero estas fuerzas son pequeñas en comparación con las fuerzas de cohesión. Y es allí donde nace la tensión superficial, cuando se da esta relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Ahora que conocemos la parte conceptual del fenómeno de la tensión superficial, vamos a ver su parte matemática. Vamos a suponer que esta es la superficie del líquido, vamos a dibujarla aquí. Muy bien, vamos a suponer que esa es la superficie del líquido y allí vamos a dibujar una línea que divide esa superficie en dos partes. Y vemos que cada una de las partes experimenta fuerzas debido a su parte contraria. Para entender esto de una forma más clara, podemos ver el ejemplo de la tensión en una cuerda. Entonces, si yo tuviese una cuerda aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Al empujarla o al jalarla hacia ambos lados, ¿qué pasa? La parte izquierda de la cuerda va a sufrir una tensión debido a la parte derecha de la cuerda. Y del mismo modo, en sentido contrario, la parte derecha de la cuerda va a sufrir una tensión debido a la parte izquierda de la cuerda. Es por esto que cada una de las partes experimenta una fuerza debido a su parte contraria. Muy bien, entonces
A partir de ahí podemos definir una serie de conceptos. Entonces podemos decir que F lo vamos a definir como la fuerza sobre una línea dibujada en la superficie del líquido, que es la línea que habíamos dibujado aquí anteriormente. Y decimos que L va a ser igual a la longitud de la línea dibujada en la superficie del líquido. Listo, entonces a partir de allí lo que vamos a hacer es que definimos la tensión superficial, la vamos a definir como la fuerza entre la longitud de la línea. Entonces decimos que es fuerza por unidad de longitud y sus unidades en el sistema internacional son Newton sobre metro. Pero ¿qué pasa aquí? Que si yo multiplico la parte de arriba y la parte de abajo por metros, por unidades de metros, nos queda que en la parte superior tenemos Newton por metro y en la parte de abajo tenemos metro al cuadrado. Y como podemos saber o como nos podemos dar cuenta, la unidad de Newton por metro representa una unidad de energía. Entonces la tensión superficial también se puede dar en unidades de joules sobre metro cuadrado. Una vez visto esto, podemos decir que la tensión superficial hace referencia a la energía que reside en la superficie. Entonces, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando tenemos una liga. Imaginemos que esto es una liga. ¿Y qué es lo que pasa al momento de aplicarle nosotros un trabajo? Todo ese trabajo, la liga se va a estirar y todo ese trabajo va a quedar almacenado dentro de la liga como energía. Entonces aquí vemos que eso hace referencia a la tensión superficial, a la energía que reside en la superficie. En este caso es la superficie del líquido. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede con las gotas de agua. Vamos a ver por qué las gotas de agua tienen una forma esférica. Esto es debido a la tensión superficial y es por el principio de mínima energía. Entonces tenemos una gota de agua que tiene una forma esférica, más o menos, y el principio de mínima energía nos dice que la naturaleza siempre tiende a estar en el estado de más baja energía. Entonces, una gota de agua busca tener la menor energía posible en la superficie. Y sabemos que para un volumen determinado, la figura que tiene menor área superficial es la esfera. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, quiero representar un metro cúbico de volumen. Lo puedo hacer con diferentes formas. Podemos intentar dibujar una pirámide. Podemos también intentar utilizar un cubo o una esfera. Y sabemos que para un volumen determinado, la figura que tiene menor área superficial de estas tres es la esfera. Igual, de todas las formas, la que tiene menor área superficial es la esfera. Y es por eso que decimos que la esfera cumple con el estado de menor energía. Listo, entonces una vez aclarado esto, vamos a ver el siguiente concepto, que es el concepto de capilaridad. Entonces vamos a ver qué es la capilaridad. La capilaridad nos dice que en una superficie de agua que tiene dentro un capilar, el líquido ascenderá por el interior del capilar debido a la tensión superficial. Entonces vamos a explicar por qué sucede esto. Primero que todo vamos a dibujar entonces la superficie del agua. Bien, y vemos que dentro de esa superficie del agua nosotros vamos a tener un capilar. Bien, entonces aquí tenemos nuestro capilar. Y lo que nos dice el principio de capilaridad es que el agua va a ascender por dentro del capilar. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Primero que todo, para que el agua ascienda, el tubo o el capilar debe estar mojado. ¿Por qué es esto? Entonces vamos a verlo un poco más de cerca. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la pared del capilar. Entonces aquí estamos dibujando la pared del capilar
Y ahora vamos a dibujar las moléculas de agua que hay en su interior, porque como señalábamos, el capilar debe estar mojado. Entonces, imaginemos que estas son unas moléculas de agua que tenemos en el capilar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí se ve como estas partículas de agua que están aquí experimentan una fuerza de adhesión. Entonces aquí están experimentando, cada una de estas moléculas experimenta una fuerza de adhesión. ¿Ok? Y así con cada una de las moléculas de agua. Y al mismo tiempo, cada una de estas moléculas va a ejercer una fuerza de cohesión con la molécula que tienen abajo. Entonces, si por aquí debajo viene ingresando una molécula de agua o hay una molécula de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que esta molécula que está entrando va a sufrir una fuerza o va a experimentar una fuerza de cohesión, que la vamos a llamar F'. Y va a pasar que esta molécula entrante va a subir. Y así va subiendo sucesivamente. Entonces, una vez que sube aquí, va a pasar lo mismo con la siguiente. Va a experimentar una fuerza de cohesión, F', que la va a empujar hacia arriba y así sucesivamente. Y es por esto que el agua va subiendo por dentro del capilar. Y aquí se explica por qué es necesario que el capilar esté mojado. Esto se puede hacer ya que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, ya que si fuese en caso contrario, el líquido en vez de ascender, descendería, porque pasaría que estas partículas, estas moléculas que van entrando, arrastran a las partículas, a las moléculas que están dentro del capilar, entonces el líquido iría descendiendo y no ascendiendo. Esto es lo que pasa en casos como el mercurio, por ejemplo, que el líquido en vez de ascender, desciende. Bueno, esa parte ya quedó ahí. Listo, entonces ahora prosiguiendo, vamos a calcular la altura. ¿Qué altura? Yo quiero saber es la altura que alcanza el líquido. ¿Qué altura subió ese líquido? ¿Cuánto ascendió ese líquido? Entonces, vamos a ver, a considerar que el líquido ya subió una cantidad. Entonces aquí vemos que el líquido ya subió una cantidad determinada. Y entonces vamos a señalar que tiene ese líquido. Ese líquido tiene un peso, que lo señalamos aquí, W, el peso, y que subió debido a una tensión superficial, que produce una fuerza F. Entonces esa tensión superficial produce una fuerza F en un ángulo teta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es señalar nuestro eje, en este caso el vertical, el eje Y, es en el que estamos trabajando, y vamos a buscar la sumatoria de fuerzas en ese eje. Entonces decimos que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Bueno, primero que todo tenemos la fuerza, la componente de la fuerza vertical, entonces sería F por el coseno de teta, que es el coseno del ángulo que hace la fuerza, el coseno de teta, y el peso. Pero entonces como el peso va hacia abajo, el peso es negativo, entonces menos el peso, y esto es igual a 0. Listo, entonces una vez establecido eso, recordemos que habíamos dicho que gamma es igual a la fuerza sobre la longitud. Entonces, si despejamos esto, nos va a quedar que la fuerza es igual a gamma por la longitud. Muy bien, entonces en este caso nos interesa saber qué parte del interior del tubo está en contacto con la superficie. En esta parte, ¿cuánto está en contacto con la superficie? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí adentro. Entonces, si lo vemos desde una vista superior, vamos a tener una vista más o menos así, que es un círculo, y aquí vamos a tener la superficie que está en contacto con el agua. Entonces vamos a ver qué parte está en contacto con el agua. Entonces lo que está en contacto con el agua es todo el contorno, todo el borde. Toda esta parte es la que está en contacto con el agua.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos una superficie que tiene un radio R, una superficie que tiene un radio R, ¿listo? Y estamos buscando esa parte, esa superficie que está en contacto con el agua, ¿listo? Entonces, una vez que hemos establecido esto, vamos a decir cuál es la longitud. Entonces, para saber cuál es la longitud, decimos que L va a ser igual a ¿quién? Como decíamos, esto es un círculo que está en contacto con el agua todo su contorno. Entonces sabemos que la longitud va a ser, eh, nos queda 2 pi por r. ¿Listo? Que esa es la parte del círculo que está en contacto con el agua. Y ahora vamos a reemplazar esto en la fórmula. Vamos a reemplazar la fuerza y vamos a reemplazar la longitud. Entonces nos va a quedar ¿qué? La fuerza, pero decíamos que la fuerza es igual a R. Bueno, esto es gamma, perdón, a gamma por la longitud, pero la longitud, ¿quién es? Es 2pi por r y por el coseno de teta. Menos el peso. Menos el peso. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el peso. Como sabemos, el capilar tiene una forma cilíndrica. Entonces tenemos aquí un cilindro que tiene una altura h. Muy bien. Que arriba tiene un radio. Y entonces, ¿qué hacemos para hallar el peso? Primero tenemos que hallar el volumen. Entonces decimos que el volumen de un cilindro es igual a pi por r cuadrado por la altura. ¿Y de qué me sirve haber hallado el volumen? Entonces decimos que el peso es igual a ¿quién? A la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, una vez tenemos esta fórmula, reemplazamos y decimos que el peso es igual a la densidad. Reemplazamos el volumen, entonces me quedaría pi r cuadrado h y la gravedad. Entonces, una vez que hemos establecido el peso, venimos aquí a la fórmula y lo reemplazamos. Entonces decíamos es densidad pi por r cuadrado por la altura y por la gravedad. Y todo esto es igual a cero. Muy bien, entonces una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es que despejamos h, que es lo que nos interesa encontrar, y decimos que, ¿qué pasa con h? Entonces h es igual a quién. Entonces vamos a ver qué pasa en esta ecuación. Vemos que uno de estos r se cancela con uno de estos r, pi se cancela con pi, y no hay nada más que podamos cancelar. Entonces nos va a quedar que h es igual a quién? A 2 gamma por el coseno de teta, por el coseno de teta, sobre, todo eso sobre la densidad por el radio por la gravedad. Muy bien, entonces una vez que tenemos esa fórmula, lo que nos falta hallar es el valor del ángulo teta. ¿Y ese valor de dónde sale? Ese es un valor que se mide experimentalmente y puede ser hallado en tablas, dependiendo de la sustancia. Entonces, en el caso que vamos a utilizar ahora, que es el caso de los materiales de agua y vidrio,
agua y vidrio, ese valor es aproximadamente 0. Entonces, si reemplazamos en la fórmula de la altura, vamos a tener que nos queda 2 por gamma por sobre la densidad por el radio por la gravedad. Entonces aquí solo tendríamos que reemplazar los valores de la situación que nos dan y allí tendríamos nuestra respuesta de cuál es la altura que alcanza el líquido al subir por el capilar. Y eso sería todo. Entonces, una vez que vimos la teoría, vamos a pasar a ver la experimentación, lo que va a pasar en la realidad. Entonces lo que necesitamos es un vaso con agua y una aguja, de preferencia pequeña y liviana para que pueda permanecer en la superficie del líquido. Entonces vamos a introducirla con cuidado despacio de manera horizontal para que no atraviese la superficie del líquido. Y como podemos observar, se mantiene justamente en la superficie, no se hunde, y vemos y comprobamos que este es el fenómeno de tensión superficial.